els delictes de menors han augmentat un 10% darrerament. Un dels darrers, per exemple, un nen de 14 anys que cremava un contenidor. Delictes sexuals també n'hi ha hagut, per exemple, a nivell espanyol ara, avui mateix. Quina és la causa d'aquest augment de delictes? Si és que hi ha una causa, les xarxes socials poden tenir a veure. Bien, el aumento o la proporción, digamos, del aumento de delitos relacionados con menores está directamente relacionado también con la dinámica delictiva de adultos. Es decir, la sociedad está ahora generando más conductas delictivas, también son muchas más conocidas, hay muchas más denuncias por todas y cada una de ellas y por tanto, evidentemente, esto luego queda marcado en lo que son las estadísticas de la Fiscalía, no solamente de la Fiscalía de Menores, sino también de la Fiscalía en general, ¿no? Las causas pues, pueden obedecer a todo tipo de cuestiones, ¿no? Algunas veces pues, son las cuestiones meramente económicas, otras veces son bueno, pues, situaciones en las que los menores no tienen, digamos, a lo mejor otras pautas de dedicación, ¿no? Ya saben, hay absentismo, hay déficit también en el ámbito laboral y por tanto muchas veces esta cierta ociosidad por parte de los menores pues procura unas formas de ocio, muchas veces que son pues limítrofes con el carácter delictivo, ¿no? Después pues, pueden influir caracteres sociales, dinámicas internas de cada uno de los menores y también en muchas ocasiones, ¿por qué no? Como ha comentado, el tema de las redes sociales, pero no por las redes sociales en sí, que yo soy totalmente o estoy totalmente en contra de criminalizar las redes sociales, sino porque muchas veces los menores ahora han perdido en cierto modo los referentes adultos personales, padres, profesores, incluso agentes de la autoridad, policías, responsables asistenciales, médicos. Los menores muchas veces no les ven como referentes o si lo ven, ven que tampoco les necesitan directamente como personas de consulta para satisfacer sus pensamientos, ¿no? Sino que buscan esas respuestas pues, en redes sociales o en la comunicación que hacen en las mismas a través de los amigos. Y por tanto, ¿qué pasa? Que muchas veces esas respuestas pues, hay que contrastarlas, están equivocadas, falta reflexión sobre las mismas y los menores toman decisiones, porque los menores toman decisiones, y así es la realidad, muchas veces equivocadas, que les conducen a este tipo de dinámicas. Es verdad que mucha normativa actual es tendente a empoderar al menor a la hora precisamente de esa toma de decisiones con la posibilidad de hacer múltiples cosas que evidentemente pues, quizá formen parte de sus derechos, pero no hay que olvidar también que cuando estos menores toman esas decisiones de forma equivocada, no siempre tampoco es responsabilidad de los adultos, sino precisamente bueno, pues de esta nueva dinámica de edad en la que los referentes que antes se tenían, digamos, para poder reflexionar sobre ciertas conductas, pues han cambiado. No es ni mejor ni peor, lo que hay que hacer es adaptarlo a la nueva situación. De ahí que muchas veces pues, la edad de delincuencia se esté adelantando a edades, digamos, que hasta ahora estamos considerándolas adecuadas como son los 14 años, ¿no? Entiendo que esto puede ser una cuestión a tener en cuenta, ¿no? En este sentido, usted es uno de los defensores de rebajar la edad inimputable de los 14 a los 12 años. No hay consenso en esto, ni siquiera entre los fiscales, ¿no? Seguro que no. No se trata de llegar quizás a un consenso. Yo en todas las memorias que elevo a la Fiscalía General del Estado constantemente siempre pongo de manifiesto esta necesidad. Aquellos que hace más de 30 años llevamos trabajando en esta materia y lo hicimos en principio con la antigua Ley 492, que establecía una edad de responsabilidad penal desde los 12 a los 16 años, vimos que era mucho más fácil actuar, intervenir, operar, trabajar con esa franja de edad, 12 y 13 años, no solamente para evitar esas conductas delictivas, sino para que éstas se reprodujeran con posterioridad dentro de esa edad adolescente, ¿no? Yo no soy partidario de establecer una ampliación exhaustiva desde los 12 a los 18 años de la edad de responsabilidad penal. Lo que sí digo es que para determinados delitos graves, agresiones sexuales, homicidios, asesinatos, violencia de género o violencia doméstica grave y lesiones u otros delitos contra la integridad física de carácter relevante y sobre todo también en aquellos casos de menores que han delinquido de forma reiterada en esos 2 años, digamos, de edad como menor, 12 y 13 años, sí creo que es conveniente establecer no políticas de criminalización ni represoras,
sino establecer un marco de actuación posible en el que sea medianamente factible implementar recursos respecto de estos menores, porque dejarlos al margen de esta posibilidad, digamos, de implementación obligatoria que devendría como consecuencia de la aplicación de la ley, pues no está produciendo ahora mismo resultados positivos, al menos para estos delitos más graves. Por tanto, mi idea es esta, reducir esa edad, pero solamente para los delitos más graves y no tanto para establecer una potencial política, digamos, represora, sino para las mismas pautas que se establecen ahora para los menores de 14 y 18 años, es decir, las políticas socioeducativas y la aplicación fundamental de la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica del Menor y la Convención de los Derechos del Niño, que es la base fundamental de la exigencia de responsabilidad penal de los menores, sea también aplicable a esta franja de edad de 12 y 13. Sería no ficar-los a una presó, sino reeducar-los, por dir-ho así, ¿no? Claro, esa dinámica y ese objetivo es el mismo para todos los menores ahora mismo. Algunas conductas evidentemente exigen unos internamientos en centros, porque así lo dispone la ley. A lo mejor lo que sería posible es adecuar las posibles responsabilidades de estos menores de 12 y 13 años a unas medidas específicas para ellos en atención precisamente pues, a esa edad y a esa dinámica delictiva. Quant han augmentat els delictes de menors inimputables? Pues han aumentado también en proporción aproximadamente un 10%. Y hay que tener en cuenta que las estadísticas en este sentido son difíciles de concretar porque hay expedientes, digamos, en los cuales solamente hay menores de 14 años y por tanto el expediente se archiva totalmente, pero también hay muchos expedientes que hay menores de 14 años implicados y otros menores que todavía están en edad de responsabilidad penal y por tanto el expediente continúa. Si los contáramos todos, la verdad es que el porcentaje de asuntos en los que hay implicados menores de 14 años es bastante amplio, 10-15%, y en algunos casos incluso me atrevería a decir más, pero no cuento ahora con los datos suficientes como para afirmarlo rotundamente. N'hi ha que demanen més presència o més psicòlegs i més infermers dins els centres educatius. És una possible solució? Bueno, a mí lo de los centros educativos me parece que es muy importante tenerlos en cuenta. Es el mundo, digamos, donde los menores se mueven una gran parte del día y una gran parte de su vida y por tanto todos los recursos que sean necesarios para evitar este tipo de conductas, para paliarlas o incluso para poder también trabajar con esos menores en el ámbito educativo que corresponda, me parece absolutamente correcto. Ya hay servicios de orientación en los centros educativos. Quizás bueno, pues aumentar otras opciones como psicólogos u otros profesionales, pues quizá también podría ser positivo, lógicamente, si es necesario. Y en cuanto a los profesionales médicos, a mí me parece algo ya, digamos, absolutamente imprescindible. Al margen de lo que son las conductas delictivas, hay necesidades en los centros educativos que ahora mismo se están precisando de forma urgente, ya que ahora mismo en estos colegios o en estos IES hay menores que necesitan, por ejemplo, pues el controlar la insulina o el administrar una determinada medicación cada X horas o el tratamiento que es aconsejado por un profesional médico para ellos durante las horas en que está en el centro educativo. Y se producen muchas situaciones en las que, bueno, pues los profesionales que ahora mismo hay allí pues no cuentan con los estudios o con las bueno, características profesionales necesarias para controlar esas situaciones o para llevar a cabo actuaciones que realmente correspondería a otros profesionales sanitarios. Ya no digo solo médicos, sino a lo mejor también de enfermería o cualesquiera otros similares. Quan xerram de problemes de menors, normalment hi ha dos grans aspectes, no? El bullying i els aspecte sexual. Com tenim les xifres, si les tenim, en aquests dos? Vale, en cuanto a los delitos de bullying o delitos contra la integridad moral o acoso escolar, que es como bueno, se calificaría, sí que se han mantenido en estos últimos años, sigue existiendo. Hay que tener en cuenta que el término bullying o acoso escolar es un término muy amplio, no se puede considerar
todo lo que ocurre en los centros educativos como acoso escolar. Muchas veces son conductas independientemente tratables, aisladas o que deben ser consideradas de otra forma diferente, a lo mejor también como delictivas, pero no como acoso escolar. Es un término, como digo, muy exigente en cuanto a sus características, y en lo que se refiere a los delitos de agresiones sexuales, esto ya fuera del marco contextual educativo, sino en cualquier otro. Tengo aquí algunas cifras de la última memoria de la Fiscalía, en que precisamente hemos tenido, dentro de los casi 3.000 asuntos que se llevan en la Fiscalía de Menores relacionados con expedientes delictivos de menores, como delitos de agresión sexual 71, y como delitos de abuso sexual, porque todavía este término figuraba en las estadísticas del año pasado, ya que la reforma de la Ley 10/2022 fue casi a final de año y por tanto las estadísticas todavía incluyen el término abuso sexual, eran nada más y nada menos que 403. Y en el ámbito de la violencia doméstica o violencia de género contamos con 191 asuntos en relación con la primera y 82 asuntos en relación con la segunda. Por lo tanto, no le estoy hablando de cifras que sean baladí, son cifras importantes. Evidentemente, dentro de estas denominaciones hay delitos y delitos, no todos tienen o producen la misma alarma, pero sí que es una materia realmente en la que las conductas delictivas de menores tienen pues un gran calado y una cierta repercusión, ¿no? Es importante también, y de la misma manera que le he indicado al principio sobre el tema de las redes sociales y demás, pues es la cuestión de cómo conciben los menores el sexo, ¿no? Si realmente a ellos les afecta o consideran que es una actividad realmente grave, ¿no? Es decir, tienen otra conciencia de esta realidad sexual, de la forma de llevar a cabo sus conductas. Los inicios en que se producen es cada vez más temprano y en cierto modo pues no es que banalicen este tipo de situaciones, pero no hacen la misma reflexión ni hacen la misma digamos preparación para dar un consentimiento que puede hacer un adulto. Lo importante para los menores no es que consientan o no consientan, sino el que sepan perfectamente para qué consienten o qué es lo que están consintiendo, que muchas veces es lo que no tienen suficientemente claro o al menos necesitaría, quizá de unas pautas de reflexión con unos adultos y con unos referentes que no lo van a tener a través de las redes sociales y a través de los chats con amigos. Que ara una altra vegada d'educació, tant a casa Claro. com als centres, ¿no? Evidentemente, es la clave. No sé quién dijo, creo que un escritor americano, que si usted cree que la educación es cara, pues pruebe con la ignorancia, ¿no? Entonces, evidentemente creo que sí, que esto es absolutamente imprescindible, y el establecer unas políticas legislativas que vayan más allá de considerar más y más penas, más y más represión respecto de determinadas conductas, sean políticas legislativas más allá de los 4 años de legislatura y sean consensuadas en cierto modo para que al menos en una o dos generaciones se puedan cambiar determinados criterios y determinadas conciencias sobre determinados hechos delictivos que realmente no se solucionan única y exclusivamente a base de reformas penales y de imposición de penas. La educación es absolutamente fundamental, es sin duda la clave. Parece una tontería decirlo y sencillo, ¿no? Pero realmente es la solución. Ja per acabar, en aquest sentit relacionat, què li diria d'una menor que ha rebut un delicte per part d'un menor inimputable i, per tant, com que no és imputable, diguen que no li passa res. Què li diria en aquesta família afectada? Pues le diría que sus sentimientos son lógicos, muy lógicos, evidentemente, puesto que ante la posibilidad de que a alguien, algún hijo, alguien pueda estar exento de cualquier tipo de exigencia de responsabilidad, pues siempre genera una cierta crisis interna, ¿no? Le podría decir que tuviera, bueno, pues confianza en las instituciones en cuanto a que evidentemente lo que diga el legislador es lo que se va a cumplir y la respuesta que se va a dar es la que corresponda, ¿no? Desde el punto de vista legal. En principio, si lo que hay ahora es la posibilidad de que los menores puedan ser reconducidos, los menores de 14 años, como digo, puedan ser reconducidos por otras vías y reinsertados en la sociedad de otra manera,
pues ese cumplimiento o esa vía es la que se seguirá. Pero entrar, digamos, en los sentimientos internos de las personas, en qué puede cualquier padre, cualquier madre pensar sobre lo que le han hecho a mi hijo y el posible responsable no tiene ninguna consecuencia, es algo en lo que yo no puedo entrar y que por supuesto empatizo absolutamente con lo que se pueda sentir, pero que realmente tampoco es un sentimiento que esté relacionado solamente con los menores inimputables, sino también ante cualquier hecho delictivo y ante cualquier persona que haya cometido el hecho y el perjudicado entienda que la respuesta que se le ha dado por parte de la sociedad pues no es suficiente, que muchas veces no es suficiente ni siquiera aunque exista, ¿no?